Javier, buen día, gracias por este contacto. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu análisis en perspectiva ahora que la Argentina se alinea con los Estados Unidos, no solo por el acuerdo, que por supuesto es favorable, sino por algunas otras cuestiones de la política, incluso algunos gremialistas que se sacan fotos en la embajada norteamericana? ¿Qué ves de todo esto? No, yo creo que es muy positivo. El mundo claramente es un mundo muy bipolar y la verdad que en los conflictos que hoy en día Estados Unidos está involucrado, son conflictos donde la Argentina tiene que tomar partido y bueno, hay cosas que nos gustarán más, cosas que nos gustarán menos, pero el futuro, me parece, para la economía argentina, para el bienestar de los argentinos, es estar alineado con países que progresan. Y los países que progresan están alineados de alguna manera con las democracias del mundo, y Estados Unidos es la democracia y la defensora de la democracia, por lo menos así lo veo yo, en el mundo occidental. Entonces me parece positivo que haya este tipo de encuentros. Claramente vivimos en un mundo, especialmente ahora, ¿no? Es curioso porque hace unos años, qué sé yo, 15 años, 20 años, parecía como que iba a haber una especie de, o sea, todos los empresarios americanos, los bancos, los fondos de inversión, todos iban a China y buscaban hacer negocios en China, y China parecía ser el imán que atraía al mundo capitalista. Y hoy en día, políticamente, eso terminó siendo un problema porque China tiene sus propios intereses. Así que me parece positivo todas estas reuniones, me parece positivo el esfuerzo que está haciendo el embajador y bueno, los funcionarios para que y espero que esto sea, y yo creo que sí, una política de largo plazo. No hay que tener relaciones carnales, pero claro, hay que tener relaciones maduras como tienen todos los países de intereses comunes, en donde la Argentina pueda plantear sus necesidades, sí. Claro, y pueda estar más cerca del mundo. Eso es lo que entiendo que decís, además, ¿no? Es claro, eso es clave y así debe ser. Ahora, hay no sé si es un doble estándar o una inquietud respecto a cómo la Argentina se posiciona, por ejemplo, frente al tema Venezuela, entiendo que se va a charlar en una reunión también importante de las Naciones Unidas, qué pasa en China, qué pasa con Rusia. No sé si el tema Irán está, pero al menos lo que pasa con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, son inquietudes. Y la Argentina ha tenido posiciones distintas. Mientras Chile la ha mantenido, tanto en la época de Bachelet como ahora de Boric, no ha cambiado la posición respecto de Venezuela, es decir, condena las violaciones a los derechos humanos, la Argentina tiene un doble discurso ahí. ¿Esto afecta la mirada que tienen sobre nuestra propia visión del mundo? Lo que pasa es que nosotros en algunos, o sea, yo creo que no hay que tomar, yo no estoy a favor de o por lo menos no creo que es conveniente para la Argentina, más principalmente, tener una posición antagonista respecto a los países con los cuales tenemos diferencias sobre nuestras instituciones. Yo creo que estos países de la región de la cual mencionaste, Venezuela, Nicaragua, etcétera, no son democracias, claramente se violan los derechos humanos, claramente. Y bueno, Argentina tiene que marcarlo, pero sin entrar en la disputa, o sea, sin entrar en una situación de conflicto con ellos, pero tiene que marcar la cancha y me parece que eso forma parte de una conducta que a nosotros en el largo plazo nos va a hacer bien. Yo creo que el tema también es que hay temas internos más que externos, porque nadie puede dudar de lo que está pasando en Venezuela o en Nicaragua, pero bueno, hay temas internos que me parece que no le hacen bien al país. Pero de todas maneras, creo que también es injusto muchas veces relacionar o sea, yo creo que Venezuela se fue de alguna manera deteriorando muchísimo las instituciones. Cuando subió Chávez hace ya 20 y pico de años era una Venezuela, ahora es otra totalmente diferente, y en el camino cambió mucho, y cambió también la posición de los países europeos, la posición americana, etcétera. Pero me parece que la conducta tiene que ser una de condena firme,
sin entrar en el conflicto que tienen otros países, porque no tenemos nuestra agenda. Claro, claro. ¿Belén? Buen día, Javier. Quería preguntarte cómo ves el escenario. Bueno, o sea, ya estuvo Massa, tuvo buenas señales del Fondo Monetario Internacional, de la comunidad financiera en términos generales. Bueno, la llegada de Alberto Fernández también, esta inserción, ¿no?, de la Argentina. ¿Cómo ves el corto plazo? Digo, ¿cuándo se pueden empezar a ver resultados que permitan dar cuenta de cierta estabilidad? Mira, el principal problema que tiene la Argentina es su credibilidad y sus vaivenes en la toma de decisiones. Por eso, lamentablemente, cuando vos tenés una historia así, tiene que transcurrir un tiempo largo hasta que eso se puede revertir. No es automático. Entonces, Massa dio ciertas señales. Ahora hay un cambio, se ve por lo que leí, escuché, sobre cómo van a acceder al dólar las diferentes entidades agropecuarias. Todo ese tipo de cosas, esos cambios no le hacen bien a la imagen nuestra afuera. Ahora bien, yo creo que lo que la Argentina necesita es un vocero, lo vengo diciendo hace mucho, un vocero. Se concentró en Sergio Massa, bueno, que sea Sergio Massa. Claro. Lamentablemente nosotros hoy en día nadie nos cree que tenemos un Banco Central independiente, entonces comportémonos como tal. No tenemos un Banco Central independiente, entonces que toda la gestión económica salga del Ministerio de Economía. Esta es la posición del Ministerio, esta no. De todas maneras, yo creo que fue muy genuina ayer, cristalina. Creo que hay un entendimiento con este equipo económico, porque lo que tenemos que resaltar es que más allá de los líderes, estas son reuniones protocolares, donde se trabaja es en la línea. La línea es la que trabaja y hay un entendimiento con la línea, cosa que no había con Guzmán. Y por eso se perdió mucho tiempo, se perdió mucha credibilidad, porque lo que Guzmán estaba interesado en hacer era convencer a la línea de su filosofía económica. Y eso es irrelevante, es irrelevante. Hay que trabajar con ellos sobre un programa económico, no convencerlos sobre las bondades de un proyecto económico u otro. Pero bueno, me parece que esto le va a dar cierta continuidad a la agenda argentina. Va a haber elecciones en un año, me parece que eso va a continuar. Estamos en una situación más positiva de la que estábamos antes, pero es un proceso de muy largo plazo. Sí. Javier, entiendo que de las metas la que no se está cumpliendo es la de las reservas, pero ahora pueden incrementarse a partir de este dólar soja, que para muchos es una medida muy temporal. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿preocupa la inflación argentina o es un problema netamente nuestro que no se puede resolver y que estamos complicados ahí? No, preocupa porque la inflación es un problema que va atacando diferentes variables. Entonces vos decís, se cumple la meta de las reservas. Y es verdad, tomaron diferentes políticas, se cumple la meta de las reservas, etcétera, a costa de más emisión, en cierto sentido más inflación también, porque se aumenta las tarifas, se emitió más para poder comprar esos dólares, etcétera, etcétera. Entonces, lo que la inflación no te permite es crecer genuinamente, que es lo que la Argentina necesita, y atraer inversiones. Y lo que te hace es tomar decisiones coyunturales. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, por eso para mí es tan importante cuando los funcionarios tienen experiencia en el sector privado, porque hoy a la mañana, hagamos un ejercicio, muchos comités de riesgos de muchas empresas que están trabajando en empresas internacionales que tienen operaciones en la Argentina, fondos de inversión que tienen bonos argentinos, están diciendo, momentito, ¿qué pasó en la Argentina? ¿Hubo un cambio? Paremos todo proyecto, etcétera, claro, etcétera. Entonces hay que ser muy previsible y lo que la inflación no te permite es ser previsible y la gente aparte no está acostumbrada a trabajar en este tipo de situaciones tan inflacionarias. Pero bueno, es un problema argentino de mucho tiempo. De mucho tiempo. Javier, interesantísimo, como siempre. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, gracias y feliz cumpleaños a Belén. Sí, exactamente. Gracias, gracias. Tiene celebraciones Gracias. de bien temprano y ella también lo retribuyó con algo dulce que estamos saboreando entre todos acá, así que le deseamos lo mejor a Belén. Gracias, Bueno, Javier, por ese buenos días. Gracias. Lo sentimos como de todo el equipo. Belén tiene su cumpleaños.